Esta primera ola tenemos que considerar que no fue el pueblo el que las protagonizó, sino golpes militares hacia gobernantes absolutistas. El comienzo de esta oleada tuvo lugar en España, cuando el coronel Rafael de Riego se levantó contra Fernando VII y lo obligó a jurar la Constitución de 1812. El resultado fue el trienio liberal, que acabó con la petición de ayuda del rey a las potencias aliadas que enviaron a los llamados 100.000 hijos de San Luis para restaurar el absolutismo. Otros lugares en los que se vieron intentos similares fueron Portugal y Nápoles. En esta última, los carboneros consiguieron que el rey aceptara una constitución y los austriacos se acabaron de encargar con esta experiencia. También en Rusia, con una rebelión de parte del ejército contra el zar en 1825, y en Grecia se produjeron levantamientos. Mientras que en la primera fracasó, en la segunda desembocó en una guerra de independencia contra el Imperio Otomano y con la recuperación de su soberanía. También en América tuvieron lugar revoluciones durante esa década, con diferentes resultados: los criollos de Argentina, que triunfaron, y los de México, que fracasaron. Se levantaron contra la corona española. Tomando este ejemplo a seguir y su proceso de independización, lo siguieron los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, México, Perú y Bolivia. Con las revoluciones de 1830. Estas tuvieron inicio en Francia. La crisis económica, más la oposición a los intentos de Carlos X de instaurar una monarquía absoluta, hizo que estallara una revolución ampliamente apoyada. El monarca se vio obligado a dejar el trono y en su lugar Luis Felipe de Orleans implantó una monarquía constitucional. Mientras tanto, en Bélgica se produjo un levantamiento independentista contra Holanda, a la que pertenecía. Con el apoyo británico consiguieron la soberanía con un rey que juró la constitución. Otros lugares en los que las revoluciones consiguieron sus objetivos fueron en Suiza, en España y en Portugal, países que eliminaron por completo el absolutismo. Sin embargo, en Polonia, que intentó independizarse de Rusia, en Italia por la intervención de Austria y en Alemania, que no logró por completo la unidad, los levantamientos no fueron exitosos. Bueno, ahora vamos con las revoluciones de 1848, las cuales tuvieron un objetivo mucho más democrático. De hecho, se empieza a pedir el sufragio universal en el sistema de elección. Una de las novedades es la participación del proletariado, que aportó un carácter un poco más social a las peticiones. Recordemos que era una época en la que los obreros sufrían condiciones miserables, sin ningún derecho laboral, y los incipientes movimientos obreros empezaron a surgir. Como en la anterior oleada, esta comienza en Francia. La labor de Luis Felipe era contestada por la pequeña burguesía, los campesinos y los obreros. Las elecciones se regían por un sistema censitario en el que solo 200.000 personas de 35 millones podían votar. Una gran coalición de diferentes sectores solicitó mayor libertad al rey, pero este se negó. Para empeorar la situación, 2 años de cosechas malas provocaron una gran crisis económica. En febrero de 1848 se derroca a Luis Felipe de su reinado y da comienzo a la Segunda República Francesa. La unidad entre revolucionarios no duró mucho y el poder fue ocupado por Luis Napoleón Bonaparte, que volvió a acabar con las libertades logradas y declaró el Segundo Imperio. En el resto de Europa también sucedieron levantamientos, algunos con más éxito que otros. Así, en el Imperio Austriaco, a pesar de los avances iniciales, el absolutismo sobrevivió gracias a la ayuda rusa. En Italia, solo Piamonte logró una constitución liberal. Por último, en Alemania, debido al temor creciente del movimiento obrero, hizo que la burguesía no continuara con las reformas, a pesar de que 39 estados se dotaron de constitución. Sobre las causas y las consecuencias de las revoluciones liberales y un poco de la vida de Otto von Bismarck. Para empezar, Otto von Bismarck fue un político prusiano, el cual fue uno de los autores de la Unión Alemana, el cual provenía de una familia noble, con mucha indisciplina, con bastantes inseguridades y dudas sobre la política y la religión. Destacó por ser un diputado del Parlamento de Prusia desde 1847 y un adversario de las ideas liberales que por entonces circulaban o avanzaban en Europa. Ahora, basándonos un poco en las causas de las revoluciones liberales, podemos enfocarnos en dos factores: factor político y el factor socioeconómico. El factor político, se sabe que en esa época existía mucha inestabilidad política, por lo que se sugirieron crear dos nuevas doctrinas, como la del liberalismo y la del nacionalismo. La del liberalismo es la que defiende la razón de las personas, el conocimiento de las ideas de las personas, o sea, que sean respetadas y tomadas en cuenta sin importar el origen. Y el nacionalismo defiende el derecho de las naciones de ejercer el poder sobre el territorio.
Ahora, los factores socioeconómicos afectó, bueno, más que todo en la revolución industrial que encaminó a la sociedad en un proceso de cambio, en el que el movimiento obrero tomó la iniciativa de cambiar varios puntos de vista, pero se evidenció más que todo en crisis alimenticias, por lo que las cosechas empezaron a bajar, se dieron malas cosechas y la oferta de los alimentos empezó a subir, por lo que se dio un estallido de una crisis muy, muy mala, por decirlo así. Ahora, las consecuencias de las revoluciones liberales se basan en lo mismo, solamente que en esta parte son secuelas. Entonces, las secuelas políticas que dejó las revoluciones liberales fueron se pudo crear el voto universal, se definió así la igualdad social, soberanía popular, para elegir a los gobernantes por un mandato popular, por lo que muchos países latinoamericanos fueron adoptando esas costumbres. Y las secuelas económicas se dio que la burguesía se volvió el sector de mayor poder económico, por lo que se dieron evidentes diferencias de clases sociales entre la pequeña y la grande burguesía del siglo XIX. Además, el proletariado y el campesinado fueron activos en las consultas políticas, procediendo de forma desordenada dentro del orden social. Unificación de Italia. Esta transcurre desde el año 1815 a 1871. En el año 1815, Italia estaba dividida en diversos estados, 8. Todos estos estados tendrán en común un sentimiento nacionalista de origen romano. De esta forma, nacerá el nacionalismo italiano, el cual provoca grandes revueltas entre los diferentes estados con el fin de unirse y crear solo una nación. Por otra parte, Giuseppe Mazzini creará un partido político, la Joven Italia. Luego, el presidente del Reino de Cerdeña, Cavour, declara la guerra a Austria debido a que no estaba de acuerdo con la unificación de Italia. El Reino de Cerdeña recibirá el apoyo de Francia y la guerra acabará con la derrota de Austria. Por lo tanto, el Reino de Cerdeña se hará con el control del norte. Luego, un militar llamado Giuseppe Garibaldi llevará a cabo la conquista del Reino de las dos Sicilias. Tras la conquista, el nombre del Reino de Cerdeña desaparecerá y pasará a llamarse Italia. Su primer rey será Víctor Miguel II de Piemonte. Poco después, Prusia ayudará a Italia a otra guerra con Austria. Austria pierde la guerra y Italia se quedará con los territorios del norte. En 1870, Roma se convertirá en la capital de Italia. Y por último, la ciudad del Vaticano quedará como un estado independiente mediante el Tratado de Letrán. Referente a la unificación alemana, para este momento Alemania se componía de 39 estados, lo que conocemos como la Confederación Germánica, entre los cuales destacaba Prusia, bajo el mando de Guillermo I, su rey, y Otto von Bismarck, su canciller. Prusia tenía un gobierno autocrático y militarista, el cual para el año 1864 declaró la guerra a Dinamarca junto con Austria, ganando los ducados de Schleswig y Holstein. Para el año 1866 se aliarían con el rey Víctor Manuel II de Saboya, derrocando a Austria y anexando el reino de Hannover. Para el año 1871 se da la guerra franco-prusiana, el cual, mediante el Tratado de Frankfurt, Francia se declara vencida y da los territorios de Alsacia y Lorena. Esto, a diferencia de la unificación italiana, fue un proceso impositivo. A los nuevos territorios se les imponía la religión y la lengua. Otto von Bismarck y Guillermo I de Prusia pusieron muchísimo interés
en aspectos militares, económicos y políticos, lo cual convierte a Alemania en la gran potencia que conocemos hoy.